Entonces vayamos rápidamente a una introducción de estos 8 capítulos. Veamos la esencia, poder y autoridad de Jesús. Marcos empieza este evangelio mostrándonos la esencia de Jesús, su divinidad, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Hijo de Dios. A los emperadores se les conocía como dioses en aquellos tiempos, en Roma. Ellos eran considerados dioses para su cultura. Y los hijos de los emperadores eran considerados los hijos de Dios. Marcos dice que aquí hay uno que sí es verdaderamente el Hijo del Dios verdadero, Jesús, el Mesías, el cual las Escrituras anunciaron muchos años anteriormente de que Él vendría trayendo las buenas noticias, en este caso la salvación de los hombres. Él es el Hijo de Dios, el Rey asignado por Dios, el único Mesías, el único que podía traer paz y reconciliación con el Dios verdadero. Y esto es confirmado al final del libro después. Al final del libro vemos que Jesús en la cruz, expirando su último aliento, un soldado romano confirma que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Note conmigo Marcos capítulos 15, versículos 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, y a Jesús en la cruz, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Entonces vemos cómo al principio Marcos nos introduce al Hijo de Dios. Al final del libro es confirmado nuevamente por un gentil, por un centurión romano, que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Pero después vemos otra confirmación de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y esta vez lo vemos por parte del Padre. El mismo Dios confirma de aquel que ustedes están viendo, ese es mi Hijo, el enviado, del cual anuncié años y años atrás que vendría. Mi Hijo a quien ustedes deben escuchar. Y nuevamente en el capítulo 9 se puede escuchar la voz de Dios en el cielo mandándole a los discípulos que a Jesús deben escuchar, su Hijo amado. Note, capítulo 1, versículos 9 al 11, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se partieron, la palabra, y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces Marcos nos muestra las credenciales de Jesús. Este no es cualquier profeta, este no es cualquier mensajero, no, este es el Rey, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador, el Mesías. Noten este pasaje, podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad trabajando y llevando a cabo el plan de Dios, las buenas noticias, la salvación de la humanidad. Entonces vemos cómo Marcos nos muestra las credenciales de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Salvador, su esencia divina, Dios mismo. No fue creado, Él siempre existió. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos entonces nos muestra las credenciales. Pero Marcos nos muestra que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que también ahora por medio de otros labios, en este caso,
otros poderes espirituales, en este caso los demonios, confirman que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Note conmigo en el capítulo 1, versículo 23. En ese momento, Jesús estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. ¿Sí? El divino, el Hijo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándolo convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Entonces Marcos nos muestra cómo Jesús es el Hijo de Dios, otros lo confirman, Dios mismo lo confirma. Aquí vemos que los mismos demonios confirman quién es Jesús, su autoridad divina. Pero no solamente eso. Vemos a un Jesús que tenía también el poder. Siendo él divino, su esencia divina, él tenía autoridad y poder para sanar enfermos. Note Marcos capítulo 1, versículos 39. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Sí, los sacerdotes y las autoridades espirituales, al ver esto, ellos debieron haber reconocido de que el Mesías había llegado. El Mesías se había manifestado, tal como lo anunció el Antiguo Testamento, que cuando ellos vean estas señales es porque ha llegado el día del resplandor, el día de salvación, el Mesías, el Salvador. Pero ellos perdieron de vista al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Entonces vemos Jesús, Marcos nos muestra sus credenciales, Él es el Hijo de Dios. Vemos que los demonios lo reconocen como tal como Él es. Vemos que Él tiene poder y autoridad, no solamente sobre los demonios, sino que tiene poder también para sanar enfermedades. Pero no solamente esto, sino que Marcos también nos muestra cómo Jesús tiene autoridad. ¿Y autoridad para qué? Para perdonar pecados y darle salvación a los seres humanos. Jesús es el único que puede perdonar pecados y darle la vida eterna, la salvación a un ser humano. Jesús es el único que puede hacer esto. Es la autoridad que Él como Hijo tiene, que Dios le ha dado. Noten en el capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla así los líderes religiosos hablando de Jesús? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios es el único que puede perdonar pecados, dicen los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Y note cómo le responde Jesús en el capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Los maestros de la ley dicen, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Cuando Él usa el título del Hijo del Hombre en el oído de un judío, de un maestro de la ley, automáticamente sabía a qué se estaba refiriendo. El profeta Daniel habla de este Hijo de Hombre en los últimos tiempos, a quien se le daría poder, autoridad y dominio eterno. Note Daniel capítulo 7, versículos 13.
Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Este título, hijo de hombre, era un título conocido por los judíos, los maestros de la ley. Cuando se refiere al anciano de días, está hablando de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Esta es la visión que tiene el profeta Daniel acerca de los últimos tiempos. Versículos 14. Y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En otras palabras, Jesús dice, yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Yo soy ese hijo de hombre a quien se le ha dado todo dominio, toda potestad, todo poder. Así a mí se me ha dado la autoridad sobre el reino de Dios. Mi reino nunca acabará, tendrá dominio eterno. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Es el único que puede reconciliar a un ser humano con Dios. No hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, que pueda perdonar pecados o pueda reconciliar a una persona con Dios. Y esto es importante entender. ¿Quién es Jesús? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la teología no solamente pretende darnos conocimiento acerca de la persona de Dios o la cristología acerca de la persona de Jesús, sino que lo que la teología y la cristología tiene como propósito es que nosotros pongamos estas cosas en práctica en nuestro diario vivir y vivamos una vida que le sea agradable a Dios. La importancia que existe que nosotros nos eduquemos bíblicamente para poder una vida a plenitud, una vida que le agrade a Dios. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, confirmado por Dios. Jesús ha recibido la autoridad, el poder. Jesús tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Y vemos cómo Jesús, gracias Mauricio, y Jesús ahora ha venido a llamar pecadores y a liberarlos. Note lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Si los maestros de la ley se creían personas justas, ellos se creían personas que ya tenían asegurado el reino de Dios para ellos. Ellos irían al cielo, a la presencia de Dios, porque eran judíos, personas justas. Sin embargo, Jesús les dice, yo no he venido por personas que se crean justas, yo he venido por pecadores. Jesús tiene autoridad no solamente para perdonar pecados, sino para liberar a las personas de la esclavitud del pecado y reconciliarlos con Dios. Entonces vemos cómo Marcos nos va mostrando quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, los demonios lo reconocen, tiene el poder de sanar a las personas, tiene la autoridad de perdonar pecados, de liberar a los pecadores de la esclavitud del pecado. Y Marcos nos muestra cómo Jesús tiene poder también y autoridad sobre la creación. Noten el capítulo 4, versículos 38. Jesús estaba en la popa durmiendo. Nos muestra su humanidad. Jesús estaba cansado. Sobre una almohadilla entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, o sea, estamos en una tormenta, parece que nos vamos a hundir. ¿No te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Las palabras que utiliza aquí Marcos
Son las mismas palabras que utiliza al principio cuando Jesús manda a callar a los demonios. O sea, intencionalmente Marcos, como un escritor prolífico, utiliza palabras, las repite con un mismo propósito intencional para mostrarnos que Jesús tiene autoridad y potestad sobre todas las cosas que existen, espíritus y la creación misma. El Hijo de Dios tiene poder sobre la creación, sobre todo lo que existe, aún los cielos, los mares. Ahora, Marcos nos muestra cómo Jesús tiene poder sobre la muerte. La muerte no tiene ningún poder sobre Jesús. Se sujeta al mando de Jesús. Marcos capítulo 5, versículos 39, cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña muerta. Tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Marcos nos muestra que Jesús tiene potestad y poder, no solamente sobre los demonios, no solamente puede sanar a las personas, no solamente tiene poder sobre la creación, sino que también tiene poder sobre la muerte. La muerte no tiene ninguna autoridad ni poder delante de Dios. Ahora, Marcos nos va mostrando quién es Jesús para que sus lectores o sus oyentes puedan entender a quién están siguiendo, a quién están sirviendo, en quién están poniendo su confianza. Cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles en nuestras vidas, tenemos que recordar quién es Jesús, quién es Él realmente. Si cuando nosotros realmente entendemos quién es Dios, quién es Jesús, pues no vamos a ser niños llevados por corrientes, doctrinas y enseñanzas de un lado a otro, sino que vamos a crecer, vamos a madurar en nuestra relación con Dios. Marcos nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, tiene toda la autoridad. Pero Él también tiene el poder para suplir lo necesario para sus seguidores. Nos muestra 2 veces cómo Él alimenta a las multitudes. Nos muestra el lado humano de Jesús, que a Él también les interesa el lado humano de las personas. A veces nosotros, cuando venimos a los caminos de Dios, pensamos que todo se trata de la vida espiritual. Y nos olvidamos que somos seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos sentimientos, nos da hambre, nos da frío. Y a Jesús también le importa nuestro cuerpo, nuestra humanidad. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Marcos nos muestra cómo Jesús tiene el poder de suplir lo necesario por sus seguidores. De capítulos 8, versículo 7. También los discípulos tenían unos pocos pececillos. Y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 7 canastas. Los que comieron eran alrededor de unos 4,000. Estamos hablando sin contar niños y mujeres, solamente hombres. Jesús alimentó a la multitud con unos cuantos pececillos y panes. Entonces Marcos nos muestra cómo Jesús tiene el poder de hacer milagros, entre ellos suplir la necesidad física, como el pan diario de las personas que han depositado su confianza en Él.
A veces oramos por milagros, oramos por un trabajo, a veces oramos por la salud, a veces oramos por nuestros hijos, pero a veces también nos olvidamos orar por nuestro pan diario, para que Dios supla nuestras necesidades. Y Él promete hacerlo, Él puede hacerlo. Entonces, Marcos nos muestra la esencia, la autoridad y el poder de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?